Gracias, señor presidente. Gracias a todos y todas por escucharme. Lo que voy a decir es uno de los resultados del programa Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos desarrollado por el ILANUD y el Instituto Raoul Wallenberg de Suecia. Los dos cuadros siguientes presentan las densidades de los sistemas penitenciarios de la región. 25 de los 30 países de ambos cuadros muestran sus cárceles sobrepobladas y en la mayoría de los casos excediendo la densidad de 120%, que es considerada densidad crítica por el Comité Europeo sobre Problemas Criminales y que también utilizamos nosotros en América Latina y el Caribe. En la realidad, la sobrepoblación es más alta que la que muestran los cuadros, como bien explicó Rob Allen. Las cifras son promedios. Hay muy poca o sin o no. Hay unidades con muy poca sobrepoblación y unidades con densidades muy altas en condiciones inhumanas. También los funcionarios, para aliviar la situación, reforman los mobiliarios y los edificios, colocan camas camarotes y transforman en dormitorios espacios que antes tenían otro destino. Y así redefinen la capacidad de una prisión que antes era para 500 personas, ahora decimos que es para 1000. Se amplía de esta manera la capacidad, pero a costa de peor calidad en la vida. En la realidad, las densidades son más altas que las que muestran los cuadros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y varias cortes de constitucionalidad de los países han establecido que la sobrepoblación es un trato cruel, inhumano y degradante, que deteriora todas las principales funciones de los sistemas penitenciarios. Es importante determinar el origen de la sobrepoblación para poder actuar con eficacia en reducirla. Las cárceles son el eslabón final de una cadena de producción de presos y presas que por lo general comienza en la policía, continúa en el Ministerio Público, pasa por los tribunales y llega al sistema penitenciario que los recibe sin ninguna posibilidad de rechazarlos, siendo imprescindible que el Ministerio Público y los jueces hagan un uso prudente de la prisión y también que se procure resolver algunos conflictos por vías no penales. Tampoco puede resolverse la sobrepoblación solo construyendo, aunque en algunos casos es necesario construir. Los países tienen alto crecimiento poblacional vegetativo en América Latina y el Caribe, y algunos también migratorio. Ello hace que, aunque se lograran tasas estables de encierro, las poblaciones penitenciarias siempre tendrán cierto aumento que requiere espacio. Pero además del crecimiento vegetativo, también las tasas de encierro han venido subiendo aceleradamente desde principios de los 80 y de los años 90. Con lo que las cifras de presos y presas han crecido de manera impresionante, multiplicándose por 2 y hasta por más de 3 veces en algunos países. Y ningún país tiene en la actualidad la capacidad económica para resolver el problema solamente construyendo. Varios factores inciden en el fenómeno. Ya mencionamos la importancia de los roles de la policía, los fiscales, la defensa y los jueces. Además de ellos, hay otras variables importantes que inciden. La investigación más reciente verifica que las tasas de personas presas aumentan en casi todos los países del mundo, en los de bajos, medianos y altos ingresos. Estamos utilizando la clasificación de países que hace el Banco Mundial. Pero la criminalidad medida por los homicidios y los robos solamente aumenta y es muy alta en los países de bajos y medianos ingresos. En los de altos ingresos viene descendiendo desde la década de los 90. Y el aumento en las tasas de personas presas en los países de altos ingresos de Europa y América del Norte
no se debe a un fenómeno de criminalidad, sino al alto número de migrantes provenientes de Asia, Europa del Este, África y América Latina y el Caribe, que desesperados llegan en búsqueda de trabajo, pero en lugar de encontrar trabajo encuentran cárcel, mientras muchos otros mueren en los océanos o en el desierto entre México y Norteamérica. Y la investigación de los últimos 10 años verifica también que hay una variable muy importante que tiene correlación directa con muchas otras, las que a su vez inciden sobre la criminalidad y las tasas penitenciarias. Tal variable es la inequidad de la distribución del ingreso entre los países de altos y medianos y bajos ingresos y al interior de los países de bajos y medianos ingresos. Tapio Cepala mostró esta correlación recién en la pantalla. La inequidad de la distribución del ingreso tiene correlación directa con los flujos migratorios, como lo explica la Organización Internacional del Trabajo. Tiene correlación con el deterioro de la salud, como lo explica la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Tiene correlación con el deterioro de la educación, como lo explican UNESCO y UNICEF, con el deterioro del trabajo y el desempleo, como lo explica OIT, y con el aumento de la criminalidad y el uso de la prisión, como surge de la información de la Oficina de Drogas y Criminalidad de Naciones Unidas. Hay numerosos estudios sobre esto de investigadores del Banco Mundial, de la Universidad de Minas Gerais, del ILANUD y de muchas otras entidades. La correlación ha sido hasta el momento medida en por lo menos 39 países del mundo. Y la situación es muy grave porque el Banco Mundial explica que la inequidad entre los países de altos ingresos y los de bajos y medianos ingresos ha venido subiendo desde hace 50 años y continúa creciendo. Y CEPAL explica que la inequidad al interior de los países de América Latina también viene en aumento desde los años 80 y sería la región con mayor inequidad entre todas las regiones del mundo. Esto contribuye a explicar la situación impactante de que mientras en los países de altos ingresos las tasas de homicidios y delitos contra la propiedad vienen descendiendo, en los países de bajos y medianos ingresos estos delitos aumentan y son muchas veces 10, 20 y hasta más de 30 veces más altas que en los países de altos ingresos. Y explica también por qué en los países de altos ingresos, a pesar de que la criminalidad desciende, las tasas de presos y presas aumentan aceleradamente. Esto está explicado con detalle en el libro del ILANUD que se ha distribuido en inglés, español y portugués en este Congreso. De lo que vimos se deduce que las políticas públicas en materia de criminalidad y justicia penal deben ser necesariamente integrales, no solo penales, y deben ir acompañadas de políticas que reduzcan la inequidad